Propiedad y Estado. Reflexiones de primer semestre. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Esto es un espacio de reflexión jurídica. Hoy, 5 estudiantes de primer semestre, Juan Carlos Álvarez, Andrew Prada, Néstor David López, Dioset Áviles Pérez y mi persona Jorge Mejía, conversaremos sobre la relación entre el Estado y la propiedad. Responderemos a 5 preguntas clave de nuestra actividad de filosofía del derecho. Vamos con la primera intervención. Mi nombre es Andrew García. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Cuando hablamos de una autoridad verdadera, no nos referimos solo a alguien que manda o que simplemente ostenta una posición de poder. Nos estamos refiriendo a un gobierno o a un líder que comprende y cumple con su deber moral, ético y fundamental. Este deber no es otro que el de asegurar el bienestar y la prosperidad de aquellos a quienes dirige. Según la perspectiva de pensadores como Rothbard y los principios arraigados en la filosofía del derecho, un Estado o una autoridad solo es verdaderamente legítima si su existencia y sus acciones están orientadas a crear y perseverar las condiciones necesarias para que las personas puedan prosperar. Esto significa sentar las bases para que cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su propia riqueza, entendida esta no solo como acumulación material, sino como el desarrollo pleno de su potencial y la mejora de su calidad de vida. Para que esto ocurra, es imperativo que dicha autoridad respete y proteja la propiedad privada como un derecho inalienable, pilar esencial para la inversión y el crecimiento. Debe garantizar una seguridad jurídica férrea, donde las reglas sean claras, estables y justas, proporcionando la confianza necesaria para que los ciudadanos inviertan su tiempo y recursos. Y crucialmente, debe permitir que el esfuerzo individual y la iniciativa privada den sus frutos sin obstáculos innecesarios o interferencias arbitrarias. Mi nombre es Néstor David y hoy voy a responder la pregunta número 2 de la actividad 4 del curso de Filosofía del Derecho. ¿Por qué la autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? En Colombia la autoridad está regulada por la Constitución Política de 1991 y por las leyes, lo que significa que quienes ejercen el poder, ya sean gobernantes, instituciones públicas o jefes dentro de organizaciones, tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y subordinados. Uno de esos derechos centrales es el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 58 de la Constitución, que garantiza que nadie puede ser despojado arbitrariamente de lo que le pertenece. La autoridad no roba la propiedad de sus subordinados, porque está sujeta a límites legales y éticos. Su función no es abusar del poder, sino administrar, proteger y garantizar el orden social, asegurando la convivencia pacífica. Si una autoridad intentara apropiarse ilegalmente de bienes o derechos, incurrirán en delitos como abuso de poder, corrupción o expropiación arbitraria, lo cual es sancionado por la ley. En el ámbito laboral o social, la autoridad respeta la propiedad porque su papel es dirigir, organizar y tomar decisiones justas dentro de un marco normativo sin menoscabar los bienes o derechos de las personas bajo su mando. Además, la ley colombiana reconoce la propiedad privada como base de desarrollo económico, de la dignidad humana
por lo cual está protegida de abusos tanto del Estado como de particulares. En conclusión, en Colombia la autoridad no roba la propiedad de sus subordinados, porque su legitimidad se fundamenta en la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la Constitución, porque cualquier acción contraria sería ilegal y castigada. Su misión es proteger y no despojar. Mi nombre es Jorge Mejía y continuaré con la pregunta 3, que es la siguiente. ¿Por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? El impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico porque en esencia no es voluntario, sino que se impone. El ciudadano no tiene la opción de elegir si entrega o no parte de lo que gana con su esfuerzo. Simplemente está obligado a darlo. Y cuando una obligación se ejerce sin plena libertad, inevitablemente surge la pregunta ética. ¿Hasta qué punto de vista es justo que el Estado, en nombre del bien común, se apropie de la riqueza de las personas? En teoría, los impuestos deberían volver a la sociedad convertidos en servicios públicos, infraestructura, salud o educación. Pero en la práctica muchas veces vemos despilfarro, corrupción y burocracia, que se comen gran parte de lo recaudado. Y eso convierte la idea de contribución solidaria en algo que para muchos ciudadanos se siente más como un saqueo legal. Desde el punto de vista económico, además, los impuestos mal diseñados pueden asfixiar la inversión y castigar la productividad. También, asimismo, fomentar la evasión. Es decir, no solo generan rechazo moral, sino también ineficiencias prácticas. Por eso el concepto mismo de impuesto está en el centro de un dilema. Mientras el Estado lo presenta como un deber de justicia social, muchos ciudadanos lo perciben como una carga injusta que no devuelve beneficios, lo que quita en obligaciones. Para terminar, en otras palabras, el impuesto no es solo un asunto de números, sino de legitimidad. Y cuando la confianza en el Estado se erosiona, pagar impuestos deja de sentirse como un acto de solidaridad y empieza también a sentirse como un robo autorizado por la ley. Con esto termino la respuesta a esa pregunta. Soy Dioset Avilés, porque es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. A lo largo de la historia, el llamado contrato social ha sido presentado como un pacto justo entre el Estado y los ciudadanos. Pero si lo observamos con atención, vemos que este contrato muchas veces favorece más al Estado que a quienes lo sostienen. El ciudadano entrega poder, libertad y autonomía, mientras que el Estado, con su monopolio de la fuerza, de la ley y del dinero, impone condiciones, regula mercados y decide qué es legítimo. Karl Mengel nos recuerda que el dinero nació de intercambios libres, pero al Estado lo convirtió en instrumento de control. Y John Locke defendía que el poder político solo es legítimo si respeta la ley natural y el consentimiento racional. Sin estos principios, el contrato deja de ser acuerdo y se convierte en subordinación. Como bien señala Perla Gómez Gallardo, el equilibrio solo es posible si existen límites claros al poder y mecanismos reales de control ciudadano. De lo contrario, el contrato social se transforma en una relación desigual donde el Estado no protege, domina y el ciudadano no elige, obedece. Por eso pensar críticamente este contrato no es una amenaza al orden, sino una exigencia de justicia. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Álvarez. Voy a responder a la pregunta de por qué la creación de riquezas está relacionada con la reducción de impuestos. Bueno, para mí, cuando los impuestos son más bajos, las personas y empresas tienen más recursos para invertir, contratar y producir. Esto genera más empleo, más consumo y a la larga, por supuesto, más ingresos fiscales porque evidentemente la economía crece.
pero nos pone este cuestionamiento con una realidad dura. Por ejemplo, en Colombia, estimación de transparencia en un informe hecho para junio de 2024 reveló que en este país se perdieron 21.28 billones de pesos por hechos de corrupción. Si se promedia esa cifra, representa una pérdida anual de aproximadamente 3.4 billones de pesos. Estamos hablando solo de casos documentados. Pero si hablamos de estimaciones históricas, son aún más preocupantes y amplias. Reportes anteriores citan, por ejemplo, que son 50 billones de pesos anuales los que se pierden por la corrupción en Colombia. Eso significa un 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, más que responder a una pregunta, pues nos surge también, frente a los hechos de la realidad actual, otras como por ejemplo si podemos vencer la corrupción que genera increíbles sobrecostos y hace ineficiente al Estado frente al manejo de los recursos. Como dice Menger y Rothbard, un sistema que ahoga con tributos termina frenando el desarrollo. Pero si no se acaba con la corrupción, esto es imposible de hacer. Reducir impuestos de forma inteligente, evidentemente, es una forma de soltar el freno a la economía, pero la lógica actual parece que va en sentido contrario, porque los impuestos se mantienen y crecen en la mayoría de los casos. Y así cerramos este episodio sobre propiedad y Estado. Reflexiones que nos invitan a pensar en el papel que debería tener una autoridad legítima y en cómo el derecho también protege lo que nos pertenece. Muchísimas gracias por escuchar este grandioso podcast.